Buenas tardes, hermanos nicaragüenses, familias de esta tierra bendita. Hoy, 19 de abril del año 2023, quinto aniversario de una nueva gran victoria histórica de Nicaragua en la lucha por la paz. Y esta fecha coincide con la primera batalla que libraron nuestros antepasados, de donde vienen nuestras raíces, que nos dan fortaleza, nos dan dignidad, nos dan espíritu de lucha. El 17 de abril allá de los años 1523, es decir, hace 500 años, se produce la primera defensa de estas tierras, cuando los invasores, encabezados por Gil González, fueron derrotados por el cacique Diriangén. 500 años. Y ahí está la carta que le manda Gil González, el informe que le manda Gil González al rey, informándole que eran miles los que se lanzaban contra él y contra los criminales que le acompañaban, que eran miles los indígenas que estaban defendiendo estas tierras, que están siendo invadidas con la fuerza de la espada y con la manipulación sacrílega de la cruz, utilizando a Cristo, que es el mayor símbolo de paz que puede tener la humanidad, para asesinar a los que eran los dueños de estas tierras, a los que tenían su propia identidad, su propia cultura. Y heredamos, claro que heredamos esas raíces, venimos de esas raíces, y por eso Nicaragua es un pueblo que siempre ha luchado por la paz, y ha luchado por la paz contra los que han venido a agredir a la patria, a la soberanía, a intervenir en nuestras tierras. Y ya sabemos, y no voy a hacer la cronología de la historia de las invasiones del Imperio Yanqui en Nicaragua. Cuántas invasiones, cuántas agresiones y cuántas derrotas sufridas
por los imperialistas de la tierra en esta Nicaragua, que siempre ha defendido la paz. Y en este día estamos rindiendo homenaje a los caciques de Irianguén, Nicaragua y todos los caciques que dieron su vida defendiendo sus tierras, las tierras, frente a los invasores europeos que llegaron con la fuerza que le daba el armamento. Tenían armas que aquí se desconocían, nuestros antepasados luchaban con flechas, con lanza, y con esas armas le produjeron la primera derrota a los imperialistas de la tierra en ese combate del cual le informaba a los reyes de España el criminal Gil González. Un criminal, ahí se jacta de cómo buscaban cómo lazar y ahorcar a los indígenas, cómo disfrutaban, como que estaban tratando con animales, pero cómo fue más grande la fortaleza. Y ahí se producen dos hechos importantes en ese momento. Uno, el diálogo de Nicaragua con Gil González, que es el primer momento en el que están, digamos, enfrentándose el pensamiento, la ideología, la filosofía de los imperialistas europeos con la filosofía de un cacique que está en sus tierras y que está en paz. Es que de pronto vienen y le vienen a decir que o se bautizan o los matamos. Y ahí con la cruz. Y los curas criminales de esos tiempos con la cruz. Imagínense, manipulando a Cristo, cuando Cristo iba a aceptar que se le utilizara para cometer crímenes como esos. De la misma forma que se ha hecho a lo largo de la historia en muchas partes del mundo y que se ha hecho aquí en Nicaragua y que se repitió hace 5 años cuando el intento del golpe de Estado en contra del pueblo nicaragüense, un pueblo que estaba en paz, que venía creciendo en la economía, un pueblo en el que hayamos logrado la reconciliación entre todos los grupos económicos, sociales, empresarios, trabajadores, campesinos, artesanos, banqueros. Todos habíamos logrado un gran acuerdo, fuerzas políticas, todos. Y el país venía creciendo. Desde el año 2007 venía recuperándose de la destrucción que había quedado en Nicaragua
después de los gobiernos neoliberales, de 17 años de gobiernos neoliberales. El país venía creciendo, la economía venía creciendo, el empleo venía creciendo, la seguridad venía creciendo y multiplicándose, la educación, las viviendas, todo venía creciendo, se venía multiplicando. Pero ahí estaban los mismos, descendientes de Caín, los descendientes de Caín conspirando contra sus hermanos. ¿Al servicio de quién? Al servicio de los emperadores, de los imperios yanquis, europeos, y también de cúpulas de la iglesia. Ya he dicho, no todos los sacerdotes, pero sí, todos fuimos testigos de cómo las iglesias se convertían, no todas las iglesias, pero muchas iglesias se convirtieron en cuarteles de donde salían los grupos armados a atacar a la población y a atacar las unidades de policía todos los días. Y la policía con la orden de no responder a esos ataques. Como sacerdotes profanando a Cristo, sin ningún respeto a Dios, le decían a los criminales que tenían ahí atrapado, amarrado, pintado, golpeado, sangrando, a un joven nicaragüense, a una mujer, a un policía, cómo luego le regaban combustible y le pegaban fuego, y cómo ellos mismos filmaban el crimen. Eso no lo ven los fariseos que visten de sotana y que hablan en nombre de Cristo y que ahora en Semana Santa, para evitar manipulaciones, se les dio que realizaran las actividades ahí en las iglesias o cerca de la iglesia. Y algunos de ellos empezaron a tronar. ¿Por qué? Porque querían sangre. Ellos quieren sangre, quieren muerte. Quieren que se quemen las escuelas, los hospitales. Quieren destrucción. Y cuánta paciencia. Yo recuerdo que les decía en esos momentos, compañeros, hermanos nicaragüenses, que le pedí a Dios, que me diera paciencia, Y mientras tanto, tratar de persuadirlos en los famosos diálogos para que suspendieran los tranques de la muerte. Y ahí muchos de los obispos que estaban participando, alentando a los terroristas, obispos del demonio, obispos de Satanás, no pueden ser obispos de Cristo, no pueden andar con esa cruz en el pecho, enlodan esa cruz cuando la andan en el pecho.
profanan el Santísimo cuando lo levantan en sus manos manchadas de sangre. Y esto no tiene nada que ver con el cristianismo y con Cristo, ni con el catolicismo. Ningún gobierno en esta historia ha promovido y ha respaldado las fiestas religiosas. ¿Qué gobierno ha promovido las fiestas en los municipios, en los departamentos? Las fiestas de la Purísima, las fiestas de Navidad. El único gobierno que ha hecho eso ha sido el nuestro, en dos grandes etapas. La primera etapa en los años 1979 hasta 1990. Y la segunda etapa del año 2007 hasta que explotó el terrorismo. Hasta ese momento confiamos en que, independientemente de que habían sacerdotes religiosos que andaban provocando la violencia, tratando de promover la violencia de parte del pueblo. Bueno, mientras tanto, el pueblo no caía en ese juego hasta que ese 19 de abril, hace 5 años, la violencia empezó a instalarse en la patria. Y con la violencia se estaba enterrando la paz que teníamos en Nicaragua. Este era un país en paz. Y los que estaban en el gran acuerdo, en la gran reconciliación, muchos de ellos sencillamente se sumaron a la violencia porque el gobierno yanqui los amenazó que si no se sumaban a la violencia, que si no mandaban a sus trabajadores a la calle, que si no provocaban paros, entonces los iban a sancionar en su riqueza, porque ellos la plata la tienen allá en los Estados Unidos y sancionados pues pierden la plata que tienen en los bancos de los Estados Unidos. Entonces vimos ahí a empresarios que eran voceros del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Recordemos bien al que era dirigente del COSEP, presidente del COSEP. Nos reuníamos, nos sentábamos, le daba a él la palabra, él hablaba. Y hacía un mensaje constructivo. Pero bueno, desgraciadamente no tuvo la fortaleza de resistir la presión yanqui. Yo al final de cuentas entiendo que no todos estamos hechos de la misma madera. Y hay madera que está podrida y que con facilidad se parte. En cambio, la madera que está hecha con la sangre de Diriangén, de Nicaragua,
esa madera es más potente que el acero. Y fue la tragedia. Y yo nada más le recuerdo a todos los nicaragüenses que piensen un momento lo que era Nicaragua hace 5 años. A ver si se podía caminar por estas calles. A ver si se podía vivir con tranquilidad en las casas. Todo el mundo estaba con terror. Y las muertes todos los días. Y los que ellos asesinaban se los achacaban al gobierno, a la policía, que la policía estaba acuartelada, que era la decisión que habíamos tomado. Y el momento cumbre de todo esto fue lo que he mencionado, y tengo que mencionarlo hoy y recordarlo. Y ojalá recapaciten los señores obispos y que recapacite también el Vaticano. El Vaticano que ha crecido y se ha forjado en la tierra de Calígula y de Nerón. Ahí se ha forjado, en la tierra de Calígula y de Nerón. Y donde, bueno, realmente ahí se han convertido en un estado más intervencionista al servicio de los imperialistas de la tierra. Y yo no puedo olvidar cuando vino su santidad, el Papa Juan Pablo II. Hicimos un esfuerzo extraordinario para movilizar de todo el país al pueblo nicaragüense. Utilizamos todo el transporte disponible para traer al pueblo a esa plaza donde el Papa ofició la misa. Y ahí estaban las madres de los héroes que habían sido asesinados por la contrarrevolución. Y ahí estaba mi madre también, madre totalmente católica. Y hubo que negociar. Porque, bueno, habían obispos, sacerdotes y gente del Vaticano que cuando se estuvo negociando querían que los que recibieran la comunión de parte del Papa fuesen solamente familiares de enemigos de la revolución. Entonces hubo que negociar. Entonces 50% de señoras, familiares de enemigos de la revolución y 50 madres de héroes asesinados por la contrarrevolución.
porque ellos no querían darle la comunión a las madres de los héroes. Y ahí estaban las madres de San José de las Mulas, de esos muchachitos que habían sido asesinados para esos días. ¿Y cuál fue el grito que gritó el Papa? ¿Y cuál fue el grito que gritó a algunos obispos? Queremos la paz. Ese era el grito con que se recibió a su santidad Juan Pablo II. Queremos la paz, santidad, queremos la paz. Y ese grito de queremos la paz le sonaba mal. ¿Y cuánto le rogaron al Papa ahí las madres? Santo Padre, una oración por nuestros hijos. Santo Padre, una oración por nuestros hijos. Madres cristianas, madres católicas, madres creyentes en el Papa. Y no hizo la oración por nuestros hijos, no la hizo. Más bien se molestó y gritó, silencio. Con un buen dictador, con un buen tirano gritó, silencio. No se nos puede olvidar, con todo. Y el respeto que le tenía en ese momento y le sigo teniendo pues a su memoria. Porque entendía bien que era un papa que venía con la mentalidad totalmente alejada de la esencia de Cristo y del cristianismo, y venía manipulada por el gobierno de Ronald Reagan. ¿Y qué les decían a ellos? Que aquí la revolución venía a imponer el ateísmo, cuando más bien nosotros incorporamos al gobierno a sacerdotes católicos. Y recuerden la primera visita que hicimos en el Vaticano al Papa, que venía la Cruzada Nacional de Alfabetización. Cuando le hablo al Papa y le digo, santidad, hemos puesto al frente de la Cruzada Nacional de Alfabetización junto con el ministro de Educación a un sacerdote, el padre Fernando Cardenal, como una muestra, como una fe que nosotros, si somos creyentes, nos hemos formado creyendo en Dios, creyendo en Cristo. ¿A quién se le puede ocurrir, si es creyente, a quién se le puede ocurrir que va a ir a predicar el ateísmo? Nuestra prédica, nuestra práctica ha sido de creyentes. Pero una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer en la actuación de lo que el mismo Cristo llamó los fariseos, sepulcros blanqueados, y que los sacó a latigazos del templo. Porque Cristo no se fue a meter al templo ni se fue a vivir al templo, sino que se fue a vivir con el pueblo, con los pobres. Y porque el pueblo gritaba, queremos la paz. Porque le pedía una oración al Papa. Y el Papa no quiso hacer la oración. Y ya cuando estaba bien molesto, primero dijo silencio. Y como la gente siguió pidiendo, Santo Padre, una oración por nuestros hijos, queremos la paz, entonces gritó, el Papa también quiere la paz.
Fíjense qué manera de responder. Nada cristiana. Nada cristiana. Y todavía cuando fuimos al aeropuerto a despedirlo, le hablé con él y le expliqué qué quería decir el pueblo cuando decía aquí estamos en guerra, nos están matando, nos están asesinando. Y lo que queríamos, el pueblo lo que quiere es que usted se pronuncie por la paz. Y él ahí impasible. Vino en la despedida, en el mensaje de despedida en el aeropuerto le dije lo mismo. Y él sencillamente pues no hizo referencia a la paz. Y simplemente fue y se montó al avión e hicieron un escándalo mundial diciendo que le habíamos faltado el respeto al Papa por gritar que queremos la paz. Eso es lo que gritaba este pueblo, queremos la paz. ¿Quién puede querer la guerra? ¿Quién puede querer la muerte? Después de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta guerra que ha vivido este pueblo. Y luego nosotros salimos del gobierno. El Papa tuvo una segunda visita aquí a Nicaragua con el nuevo gobierno, que era lógicamente un gobierno impuesto por los yanquis. Y ahí vino y tuvo otra expresión famosa. Tuvo otra expresión famosa que indicaba claramente su preferencia política, ideológica y no cristiana. Y luego, en un recorrido que hacíamos por Europa, le pedí una audiencia. De ellos, tal vez el Papa a esta altura ya ha entendido mejor la realidad de nuestros pueblos. Y me dio la audiencia. Y le reconozco porque tuvo ese gesto de darme la audiencia. Bueno, y yo me empeñaba en explicarle pues lo que pasaba en Nicaragua y lo que estaba pasando después con los gobiernos neoliberales. Porque cuando llegué donde la primera vez, estábamos empezando la campaña nacional de alfabetización y fue lo que le comuniqué, que teníamos a un cura al frente de la campaña nacional de alfabetización para que no andaría creyendo que íbamos a sembrar el ateísmo entre la juventud y entre el pueblo. Y cuando le encontré de nuevo ahí en el Vaticano, entonces él no me escuchó, sentí que me escuchó con atención y le dije, mire, esos gobiernos que usted llegó a bendecir, ahí le están quitando la tierra a los campesinos, la tierra que le entregó la revolución. Le están quitando las viviendas, las fábricas a los trabajadores. Esa es la lucha ahora allá en Nicaragua. Y se está privatizando la educación y la salud. Y está creciendo el analfabetismo en Nicaragua. El analfabetismo que nosotros habíamos logrado reducir venía creciendo ya nuevamente en el país. Todo eso le estoy explicando al Papa en esa segunda ocasión. Y fue como un acto, digamos, de buscar comprensión, entendiendo yo pues que para el Papa era muy difícil entender lo que era nuestra revolución, porque está bajo
la realidad de lo que han sido los papados, que han servido a los ricos, que han servido a las oligarquías, que han servido a las realezas. Los papas eran los que le ponían las coronas a los reyes allá en el Vaticano, a los reyes, imagínense. Los reyes, que eran grandes criminales y que vivían guerras entre ellos para apoderarse de Europa, y que vivían guerras entre ellos para apoderarse de África y de Asia, y que cuando encontraron estas tierras que no sabían que existían, entonces pelearse entre ellos también porque querían. Y se disputaron aquí en Nicaragua los ingleses con los españoles. Esos imperios se disputaron en Nicaragua entre los ingleses y los españoles. Entonces, una cultura que se formó en el Vaticano y que sigue estando ahí, siempre presente, desgraciadamente, que lo que hizo fue reeditar lo que eran los reinados. O sea, la actuación de ellos, cómplices de los reyes, y ellos mismos actuando como los reyes, y santificando acciones criminales contra los pueblos. Yo hasta llego a pensar que todo eso lo hacían ya, no con un cálculo, sino porque sencillamente se sentaban en una estructura que estaba montada sobre las estructuras medievales, que luego le dieron vida y le dieron forma a un Estado. Cristo nunca dijo que había que ser un Estado, nunca dijo eso Cristo. ¿Dónde lo dice Cristo? Que me lo muestre un cura. ¿Dónde dice Cristo que había que hacer un Estado? Y el Estado Vaticano es un Estado más en el mundo, es un Estado, ¿sí? Un Estado Vaticano. Y tiene sus bancos, y tiene su policía, y tiene sus agenturas de inteligencia, y tiene un mando vertical. Ahí no hay democracia, tiene un mando totalmente vertical. ¿Cómo lo ejercían los emperadores romanos? Igualito que como lo ejercían los emperadores romanos. Igual que como lo hacía Nerón, como lo hacía Calígula, iguales. ¿Sí? Cristo nunca dijo, vamos a hacer un Estado. Nunca dijo eso. No se le ocurrió. Ni siquiera se le ocurrió ir a hacer una catedral. No. Cristo andaba en el pueblo de arriba para abajo, dándole la mano a los pobres, curando a los enfermos. Y luego cuando lo sacrifican, Cristo da la vida como lo que era el Hijo de Dios, da la vida sin odio, da la vida sin pelear, da la vida en paz. El sacrificio de Cristo es realmente sublime, extraordinario. Si hay un héroe en toda la historia de la humanidad, ese héroe es Cristo. Ese héroe es Cristo, que no tiene nada que ver
con lo que pasó aquí a lo largo de los años y hace 5 años, cuando ese intento de golpe de Estado. Y digo, ojalá los obispos, los sacerdotes reflexionen, que piensen en Cristo, que piensen en Cristo un poco y que empiecen a actuar como cristianos. Y no, que se sientan que porque tienen un hábito, tienen una sotana, tienen la fuerza y la autoridad de hacer lo que les da la gana. Y para mí, lo más sorprendente de todo esto fue, aparte de esas actividades criminales, pues a los que quemaban a los muchachos, a los policías, a los compañeros, de decirles, vayan a tirarlo al excusado, dicho por un cura. Y el Vaticano no dijo nada. Y los obispos aquí tampoco dijeron nada. Simplemente ahí siguió el cura en su templo, vociferando. Y ahí están los videos, y ahí andan los videos todavía, donde está el cura. Se escucha la voz del cura diciéndoles que vayan a tirarlo al excusado para que no quede la huella. ¿Ve? Y él mismo dice, él habla con su nombre, porque como creían que ya estábamos derrotados, hablaban de una forma que ya les importaba poco identificarse, se identificaban con su nombre, ¿sí? Y ahí es donde ya se dio, digamos, se dio el paso, que los partidos de oposición, los enemigos pues del pueblo, pidieran que se cayera el gobierno, el Estado, la revolución. Bueno, eso no es extraño. Pero que los señores obispos, todos ellos, nos pidieran una reunión y fuimos e hicimos la reunión ahí en la casa de los pueblos. Ahí hicimos la reunión y fueron entrando todos los señores obispos. Y bueno, pensábamos que ellos querían hablar para ver pues cómo se tranquilizaba el país. ¿Y con qué nos salieron? Hizo la introducción un obispo cuyo nombre no voy a mencionar, pero hizo una introducción, bueno, nada más hablando pues que habían pedido esa reunión porque querían presentarnos, pues entregarnos un documento. Hablaron varios de ellos, más o menos en esos términos. Y luego, el que le gusta desfilar con el Santísimo por las calles y en carroza, se soltó. Ese fue el que llevó la palabra y empezó a hablar como el gran líder de la oposición. Y nos entregaron la carta, nos pasaron la carta, pues agarré la carta, pues, la hojeé, la leí. Está ahí Rosario, está Denis Moncada, y les enseño. Golpe de Estado, los señores obispos dando golpe de Estado. ¿Ah? Los señores obispos dando golpe de Estado tranquilamente, con su firma y apellido ahí,
con todo su nombre completo, firmado por todos ellos. No hubo un solo obispo que no firmara, todos firmaron, hasta los que lucían más moderados, más los obligan. Es que ahí los obligan a firmar, al que no quiere firmar lo obligan a firmar también, esa es la verdad. Porque estoy seguro que muchos de esos obispos no hubieran firmado. Pero ahí estaban las firmas de todos, donde nos ponían el ultimátum, nos dan horas para que desapareciera el Poder Judicial, que desapareciera el Parlamento, la policía, el ejército, y que nosotros nos fuésemos al carajo. Y imagínense, escrito por ellos, eso, ¿quién le ha dado ese poder a la iglesia? ¿Quién le ha dado ese poder a los obispos de quitar y poner gobierno? ¿Quién? Y el Vaticano está enterado de todo eso. Sí, todo eso lo consentía, lo alentaban, porque en el Vaticano también hay corrientes. Hay corrientes que son más moderadas. Hay corrientes que son, bueno, más, se acercan más pues a lo que es la fe del cristianismo. Y hay corrientes que son totalmente están con el alma llena de veneno, tienen al demonio en el corazón, son el demonio caminando. Y para el colmo, el demonio con la cruz, imagínense, en el pecho. ¡Qué sacrilegio! Ese es un pecado, un sacrilegio, que esos demonios anden con la cruz en el pecho. Y con esa cruz manipular y querer ensangrentar y querer quitar gobierno. Pero bueno, yo no iba a estar con ellos ahí discutiendo, ni iba a estarles dando explicaciones. Ni tampoco me molestaron, pues, si es que realmente era tan ridículo aquello. Yo decía por mis adentros, estos ya se creyeron el cuento de cuando nos decían en el diálogo, que ahí íbamos a salir todos nosotros, que no íbamos a alcanzar en el avión. Los que salieron en el avión fueron ellos. Fueron los que salieron en el avión. Nosotros aquí estamos con el pueblo. Pero recuerden ustedes que en el diálogo eso nos gritaban y los curas tranquilos ahí. No les llamaban al orden a nadie. Más bien alentándolos a que gritaran más. Entonces, en ese momento yo pensé, estos creen que ya nosotros tenemos ya un pie en el avión. Ya tenemos el avión encendido, Dios. Están locos, Dios. Pero bueno, no quise decirles nada. Pues no, está bien, pues vamos a analizarlo, le dije. Vamos a analizarlo, claro que sí. Con diplomacia, pues, con modo, pues, ¿para qué pelear ahí con ellos? Porque al final de cuentas, digo yo, pobre diablo. Sí, pobre diablo. Que Dios los perdone. Como yo los perdono también, yo los perdono. Yo los perdono. Yo no guardo odio para ellos. Nunca he guardado odio. Y recuerdo que siempre he tenido presente hazme un instrumento de paz, Señor, donde haya odio, que siembre amor. Sí, eso siempre, todos los días hago esa oración, todos los días hago esa oración. Y como me enseñó mi madre desde pequeño, me decía, hijo, todos los días rezá
3 Padre Nuestro y 3 Ave María. Rezo todos los días los 3 Padre Nuestro y las 3 Ave María. Porque creo en Cristo y creo en Dios. Y yo espero que ya en este 5º aniversario, donde hemos recuperado la paz, hoy, Día de la Paz, Día de la Paz. ¿Quiénes se burlan porque estamos hablando de la paz? ¿Quiénes se burlan? Los que tienen odio, los que no son amantes de la paz. Se burlan porque se burlan. No quieren la paz. Quieren la inestabilidad, quieren el terror. Y yo espero, ¿sí?, que tanto los señores obispos, los sacerdotes, que han sido muy activos, y siguen muy activos, unos aquí adentro, otros afuera, que recapaciten y que tomen en cuenta que el camino que nos señala Cristo es el camino de la paz, es el camino de la paz. Y tienen que sacarse ese odio que tienen adentro, desterrarlo, como un homenaje a los que han muerto por culpa de ese odio. El día de hoy, Día de la Paz, hermanos nicaragüenses, hemos tenido la oportunidad de recibir al canciller de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Él vino acompañado del viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryakov. Él atiende mucho lo que es las relaciones con Nicaragua, ya de manera específica, el vicecanciller Ryakov. Bueno, el embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Kokolikov. El director del Departamento de Planificación de Política Exterior de la Federación Rusa, Alexei Drovinin. La directora del Departamento de Información y Prensa, que ahí la vemos de repente, ahí con frecuencia la vemos por la televisión, dando reportes ahí, informando. Es vocera de la Cancillería del gobierno ruso, María Zakharova. Del director del Departamento de América Latina, Alexander Shetinin, o Shetinin. De la jefa de la Agencia Federal Rosotrodinistevo, Eugeni Primakov. De la subdirectora del Departamento de América Latina, Elena Krudiasteva. De la ministra consejera de la Embajada de Rusia en Nicaragua, Svetlana Petrova. Y por la primera secretaria de la Embajada de Rusia, María Sindeva. Y la asistente del ministro, del canciller, Ekaterina Isotova. Y no podían faltar las traductoras, lógicamente. Senia Kardash, primera secretaria del Departamento Lingüístico, y Anastasia Ionova, tercera secretaria del Departamento Lingüístico. Y luego, bueno, más de 30 periodistas. Ustedes lo vieron aquí, una multitud de periodistas. ¿Sí? Y entre la prensa
que venía, les decía, todo esto que le he mencionado, y luego los de los medios de Rusia. Están aquí cantidad de medios rusos. Rusia hoy, Rusia hoy, Rusia hoy, Rusia 1, Rusia 1, Canal 1, Canal 1, NTV. Pero bueno, en el Día de la Paz, fíjense, de Izvestia, de NTV, de la otra televisora, o sea, cantidad de televisoras. Así que estamos hablando pues que era una delegación de periodistas impresionante. Ellos venían de Venezuela, de reunirse con nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro, y de aquí ya partieron hacia La Habana, donde tendrá reuniones con nuestro hermano Miguel Díaz-Canel, y seguramente saludan al general de ejército, comandante de la revolución, Raúl Castro. Y hemos conversado en primer lugar, lógicamente, de la paz. Hoy, Día de la Paz, donde la Federación Rusa está librando una batalla por la paz. No es contra una nación, es contra los fascistas, los nazis, que hace 16 años dieron golpe de Estado allá en Ucrania y se instalaron ahí. Son los hijos de Hitler los que están ahí gobernando. Los hijos, los nietos de Hitler, de Goebbels. Porque los nazis durante la guerra ahí lograron instalar una gran fuerza. Y eso quedó ahí. Y luego empezaron a hacerle la guerra a los rusos, a perseguirlos. Rusos nacidos en esas tierras también, a matarlos. Y culminaron con el golpe de Estado. Y mientras tanto la OTAN acosando a Rusia, rodeándola de más armas, de más bases, y los Estados Unidos dirigiendo la orquesta de terroristas internacionales. Y ha sido una situación dura, difícil, dolorosa. Nos duele la muerte de cualquier ser humano. Nos duele la muerte de los jóvenes rusos que están ahí cayendo en el combate, o de los jóvenes ucranianos que están cayendo en el combate. Y queremos la paz, como la quiere Rusia, como la quieren los pueblos del mundo, como ya lo vienen planteando países como Brasil. Lula lo ha planteado México, lo ha planteado Xi Jinping, el presidente de la República Popular China. Es decir, ¿cómo lograr hacer un estado de opinión entre las naciones del planeta que permitan que se den la garantía, la seguridad al pueblo ruso, que vive en sus tierras, porque esas tierras son de ellos? Ucrania es de esos rusos ucranianos, es de ellos también. Ahí nacieron, ahí han crecido, ahí vivieron la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis ahí asesinaron a miles y miles de rusos. Entonces, que se pueda dar ese tipo de entendimiento
que ponga fin a esa guerra, donde lógicamente tienen que haber garantías para ese pueblo ruso y que debería tener también como resultado, ya con la paz restablecida y con las garantías correspondientes de lo que pertenece a la Federación Rusa en cuanto a territorio, se puedan dar entonces elecciones y que sea ese pueblo y no un golpe de Estado como el que alimentaron los europeos y los Estados Unidos hace 16 años, el que defina la ruta de toda una nación con tanto conflicto. Y creo que aquí se está viviendo ya la Tercera Guerra Mundial. Esta es la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque son los Estados Unidos y Europa utilizando a Ucrania para buscar cómo desaparecer a Rusia. Lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler forma su partido en Alemania, nadie lo criticó, nadie lo condenó en Europa. Más bien lo apoyaron grandes capitales europeos y grandes capitales de los Estados Unidos para que llegara a ocupar la jefatura de ese país. Y el enemigo en ese momento no era Hitler, el enemigo era Rusia. Era la Unión Soviética la enemiga que tenía en su mira los europeos y los Estados Unidos. La Unión Soviética era el enemigo que tenían. Bloqueada, calumniada, conspiraciones de todo tipo en contra de la Unión Soviética. Y bueno, de repente Hitler, pues, que es hijo del capitalismo, hijo de la democracia europea y norteamericana, es hijo de ellos. Bueno, se le ocurrió hacer la de Napoleón, apoderarse de Europa para apoderarse de Rusia. Y no le quedó más a los Estados Unidos cuando vieron la fuerza que tenía Hitler y la forma en que venía avanzando, que aliarse con la Unión Soviética. No le quedó más camino. ¿Por qué? Porque en el camino estaba la Unión Soviética. Para que Hitler pudiera luego expandirse sobre los Estados Unidos, primero tenía que ocupar, destruir, derrotar a la Unión Soviética. Y fue esa lucha heroica de Rusia, con millones y millones de vidas. Pero ahí fue derrotado Hitler. Y las primeras tropas que entraron en el búnker allá en Alemania, en el búnker de Hitler, fueron las tropas de la Unión Soviética y que ahí colocaron la bandera del Ejército Rojo. Fueron los primeros en entrar. O sea, la victoria, la gran derrota y la victoria de los pueblos descansó en el pueblo ruso, en el Ejército Rojo, en el pueblo soviético. Y ahora estamos viendo la misma historia. Es decir, tenemos a los europeos que se han venido metiendo en un pantanal, haciéndole caso a los gringos,
Y el presidente de Francia lo dijo: no podemos seguir siendo sometidos a las políticas que dictan los Estados Unidos. Tenemos que formar nuestra propia política, nuestra propia fuerza y no ser instrumento. Lo dijo y provocó un malestar en el gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque Europa está sufriendo, el pueblo europeo está sufriendo con esa guerra. Todos los pueblos ahí están sufriendo con esa guerra. Y también el pueblo norteamericano empieza a sentir los efectos de esa guerra en lo que es el aspecto financiero, el aspecto económico. Y esta es ya una tercera guerra, pues porque está metida todo el mundo en esa guerra. Los países de la CELAC, yo diría que aquí se ha tenido el cuidado de no meterse. Había una actitud de neutralidad y reclamar que se busque un acuerdo para la paz. Lo que se pide es la paz. La paz, la paz, la paz. Y nosotros hablábamos con el canciller de los esfuerzos que viene haciendo la Federación Rusa, el presidente Putin, para buscar paz con seguridad. Paz con seguridad. Y eso es lo que tiene que entender Europa, pues que tiene que haber paz en un mundo nuevo. Esta guerra, la tercera guerra que sea en el mundo, que estoy seguro nadie quiere que se escale ya con armas nucleares, porque entonces ahí no queda nadie en el planeta. Es debido a muerte para la humanidad y para todas las naciones, y por lo tanto tienen que estar preocupadas las naciones europeas, tiene que estar preocupado el mismo pueblo norteamericano, porque está de por medio la seguridad de todo el mundo. Y hablando pues del tema de la paz, la lucha por la paz, Lula, presidente de Brasil, donde estuvo también el canciller, bueno, habló ahí también de cómo lograr crecer en un movimiento por la paz. Cómo llevar estabilidad y seguridad a esa región es traerle seguridad y estabilidad al mundo ya. El mundo depende ya de los resultados y de los esfuerzos que se realicen por la paz. Y bueno, hablamos lógicamente de lo que es la cooperación en estas condiciones, fíjense, que está viviendo Rusia, que no son fáciles. Cómo le han bloqueado la economía, cómo les han aplicado sanciones terribles. Pero bueno, ellos están ahí logrando sostenerse, incluso creciendo en algunos aspectos, en las actividades económicas, en las exportaciones. Y hablando de la cooperación de la Federación Rusa con Nicaragua. O sea, ahí, bueno, queda claro la actitud solidaria del pueblo ruso con los pueblos del mundo, donde dio su mayor demostración de solidaridad en la Segunda Guerra Mundial. Fueron 20, 30, 40 millones de seres humanos sacrificados ahí.
por la paz y para poder derrotar al nazismo. Y también, ya para concluir, hermanos nicaragüenses, y que tengan tiempo de ver las telenovelas y las películas, porque ahora no había béisbol. Pregunté primero si había béisbol. Si había béisbol, pues no estaríamos haciendo esta cadena de radio y televisión. No me gusta afectar el béisbol. O si hubiese eventos deportivos de esto que está pendiente, pues, o una buena pelea, como esa que viene un día de estos ahí. Entonces, el día de hoy, Día de la Paz. Aquí en Nicaragua, fíjense bien, Nicaragua, con toda la agresión que sufrimos, con toda la campaña feroz que hay en contra de nuestro país, en contra de nuestro pueblo. Fíjense bien, en estos momentos ya estará concluyendo, me imagino, la clausura de una reunión, que es una reunión de ejércitos de nuestra América. Esta reunión se inició el lunes 17 de abril. Es la quinta conferencia especializada de la Conferencia de Ejércitos Americanos con el tema Los desafíos de seguridad y defensa en el siglo XXI, en la que están participando representaciones de los ejércitos de 15 países y la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas en calidad de observadores. 15 países, fíjense. Eso enoja, lógicamente, a los que llevan odio en su corazón para el pueblo de Nicaragua, para la paz, para la estabilidad. Porque deben decir, pero ¿cómo es posible que estén reunidos con el ejército de Nicaragua? Donde han habido campañas contra el ejército de Nicaragua, sanciones contra el ejército de Nicaragua. ¿Ve? Han habido campañas y sanciones. Bueno, ahí está el ejército, el Estado Mayor del Ejército, mandos del Ejército y el general de Ejército, Julio César Avilés, ha estado clausurando esta reunión. ¿Ve? Y temas, los desafíos en seguridad y defensa en el siglo XXI, los desafíos y amenazas en el nuevo operativo futuro al 2040, viendo en el largo plazo, la formación y sistema de valores de los miembros en los ejércitos del siglo XXI, la contribución de los ejércitos a la seguridad hemisférica y regional, la integración militar como factor relevante en el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación. En esta conferencia especializada, cuya presidencia la tiene hasta estos días, la tiene Brasil, pero en la última reunión habían acordado que la sede de esta reunión iba a ser en Nicaragua. Bueno, y ahí está la incógnita, ¿quién irá a venir a Nicaragua con esa campaña feroz que tienen en contra de Nicaragua los europeos, los yanquis? Entonces, ¿quiénes? Los altos mandos de ejército que están participando en esta reunión, que han participado de Brasil, que es la que preside actualmente esta conferencia, Argentina, Canadá, Estados Unidos lógicamente no viene,
podría venir, pero como es Nicaragua, pues no viene. Pero vino Canadá, pues. Colombia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana, República Bolivariana de Venezuela, Surinam, Trinidad y Tobago, y en calidad de observadores, la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. Fíjense, una buena representación en el Día de la Paz aquí en Nicaragua. Parte de la lucha por la paz. Y la presidencia de la conferencia está actualmente en Brasil. Y Brasil, periodo 2022 y 2023, 2 años. Luego la presidencia pasa a México en el periodo 2024 y 2025, esos 2 años. Así es que nosotros felicitamos al general Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe de nuestro ejército, a los mandos de nuestro ejército, a los soldados de nuestro ejército, a los oficiales, a los familiares de nuestro ejército, porque esta reunión es un mensaje por la paz, en el Día de la Paz. Así es que, hermanos nicaragüenses, gracias a Dios, ya estamos atardeciendo, entrando en la tarde-noche, y Nicaragua está en paz. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y nuevamente llamo a todos los nicaragüenses, a todos los obispos, a todos los sacerdotes. Llamo a todos esos nicaragüenses que andan ahí, hablando de que van a poner bombas, de que van a hacer esto, el otro que van a salir a matar, que se olviden de eso y que nos juntemos todos para seguir trabajando por la paz en esta Nicaragua bendita y siempre libre. Que viva Nicaragua cristiana, solidaria y socialista. Que vivan los héroes de la resistencia originaria que hace 500 años derrotaron a los invasores con el cacique Diriangén a la cabeza. Que viva el pueblo de Nicaragua, que viva la juventud nicaragüense, que vivan las familias nicaragüenses, que viva Cristo, Dios nuestro Señor, que viva en Nicaragua bendita y siempre libre, que viva Sandino, Sandino vive, patria libre o morir. La lucha por la paz sigue, siempre más allá. Gracias, hermanos nicaragüenses.
A toda la familia nicaragüense un gran abrazo. Nos damos fraternalmente la paz. Hoy, después de ese intenso recorrido histórico que ha hecho nuestro comandante Daniel, nuestro presidente, ¿qué más puedo decir? Siempre se puede decir algo más. En primer lugar, recordar cómo sufrimos todos los nicaragüenses ante ese asalto criminal a la paz y a la voluntad de un pueblo que siempre ha luchado por la paz y porque hemos querido paz. Recordar a las familias, a las madres que de verdad fueron aterrorizadas por esa intención maligna y diabólica de golpearnos como Estado, un Estado que es del pueblo, que sirve al pueblo, golpearnos como pueblo, matar, destruir, frenar el desarrollo, frenar el bienestar, porque claro, es el egoísmo lo que prevalece en los criados del imperio, el egoísmo. Nunca les ha importado cómo viven las familias pobres o empobrecidas de esta Nicaragua. Nunca les ha importado, siempre han pensado únicamente en ellos mismos y en cómo servir mejor a los imperialistas de la tierra creyendo que les van a pagar más. Son horas estas las que estamos viviendo de dolorosos recuerdos. Esas noches recibíamos tantas llamadas de tantas madres afligidas que nos pedían hacer algo para detener ese baño de sangre en una masacre y además filmada y reproducida con fruición. Cómo disfrutaban las imágenes del horror que ellos mismos creaban. Eso, una enfermedad del alma. Es que el odio enferma. De verdad, una patología del corazón. Es difícil entender a seres humanos que torturan, que queman, que amenazan, que destruyen, que aterrorizan y filman todo para disfrutar con su reproducción, pretendiendo aterrorizar más y más. Enfermos, pobrecitos. ¿Y cómo? Después de ese intervalo diabólico, ¿cómo han tenido que salir huyendo de su país? ¡Qué horror! Porque aquí nadie quiere violencia y nadie quiere promotores de violencia. El comandante dice, yo no cargo odio, yo perdono. Creo que todos perdonamos porque no somos seres de odio. Lo difícil es olvidar, y soy franca, soy sincera. No se puede olvidar. Duele lo que pasó en Nicaragua y duele sobre todo la conducta de los que
se proclamaban como emisarios o intermediarios de Cristo. Duele porque uno se formó en valores cristianos, católicos. La mayoría en Nicaragua era católica, ahora hay otra realidad. ¿Cómo duele esa adulteración, esa manipulación, esa profanación de los símbolos que debían y deben ser de amor, de redención, de salvación, de paz, de justicia? Claro que nos dolió. Y es difícil olvidar ese dolor. Uno no se llena de odio, pero no olvida. No olvida, y precisamente esa es la fuerza que tenemos, el no olvido, que quiere decir no repetición. Y por eso cada uno de nosotros es un ferviente defensor de la paz. Y cuando uno ve la desgracia en la que los mismos vendepatrias se sumieron, porque todo es el resultado de sus acciones. Toda acción tiene una reacción. Y de verdad, amor con amor se paga, pero el odio se desconoce y se trata de alejar, de dispersar, para que nunca vuelva a llenar ningún corazón en esta patria bendita. Deben sufrir y uno no se alegra. Por supuesto que no puede uno alegrarse del sufrimiento de nadie, pero bueno, basta ya. Basta ya de vivir pensando que el odio puede volver a bañar esta patria bendita de sangre. Basta ya. Yo les digo a todas las personas que se equivocaron con Nicaragua, basta ya. Nosotros somos un pueblo de valores, de cultura de paz, aguerridos, valientes, eso sí, defensores de lo nuestro, eso sí, defensores de nuestras tierras que para nosotros son sagradas, eso sí. Y sobre todo somos capaces de expulsar, hemos sido capaces a quienes pretenden dominarnos, someternos y saquearnos, eso sí. Pero eso no quiere decir que vivamos amargados, con el corazón ácido o hiperácido, no. Aquí hay alegría. Es impresionante ver cómo cada fin de semana, en esos momentos que tenemos para descansar o recrearnos, todo se llena, y de alegría es que se llena. Y cómo festejamos todas esas fiestas tradicionales que son originalmente fiestas religiosas y que se celebran con alegría, con distintas manifestaciones en todo el país. Y eso que dicen que somos ateos. Y siempre en nuestras casas estamos llenos de esos símbolos de esa fe en la que crecimos, nuestras imágenes sagradas, nuestras veladoras, nuestras novenas, nuestras oraciones, nuestra música, nuestros cantos, siempre. Todo eso, la suma de todo eso, llena este país de fuerza bienaventurada, de bienaventuranza. Vuelvo a decir que nos dolió y nos sigue doliendo cuando vemos a personas que dicen representar a Cristo, pero que profanan los valores cristianos, que realmente son movidos por el egoísmo, por la codicia, por el afán de protagonismo, y ni siquiera es un protagonismo religioso, es un protagonismo político. Lo que nosotros vivimos ese día en la Casa de los Pueblos fue verdaderamente increíble. Ver los rostros y ver la voz. Una voz que salía del enanismo mental y espiritual. Enanismo. Una voz que pretendía ser dueña, una voz y una persona,
que pretendía ser dueña de este país, como la canción aquella. Seguro que ese es un gringo, un dueño de este país, aquella canción que cantábamos en los 80 o antes. Uno que se creía dueño de este país y que se creía con el derecho de insultar a las autoridades legítimamente electas que habían trabajado para que mejoraran las condiciones de vida de las familias nicaragüenses. Y la verdad es que en ese momento personajes como ese se erigieron en dirigentes o promotores máximos del golpismo criminal. Y eso es lo que resulta increíble, inconcebible y doloroso. No voy a decir imperdonable, porque tenemos la obligación como cristianos de perdonar, pero también tenemos el deber de no olvidar. Y jamás voy a olvidar el dolor de tantas familias que nos escribían, que nos llamaban por teléfono y que nos decían: nos sentimos indefensa porque la policía está en los cuarteles. ¿Qué cosa? Pidieron los mismos personajes que se creían dueños de este país a la policía acuartelada para que salieran con más facilidad los criminales a quemar, a matar, a torturar y a reproducir en las llamadas redes sociales, redes de destrucción masiva, sus crímenes y sus fechorías. ¿Cómo vamos a olvidar esa imagen del hijo de la heroína Amada Pineda ardiendo en las calles? ¿Cómo vamos a olvidar? ¿Cómo vamos a olvidar al compañero Gabriel de Jesús Vado ardiendo en las calles? ¿Y cómo vamos a olvidar la voz de ese cura infame diciendo: habla el padre fulano de tal, vayan a tirar a ese hombre, a un excusado? Qué bruto ponerlo ahí. O sea, escondan el crimen. El crimen que ellos promovieron, los crímenes que ellos promovieron. ¿Cómo vamos a olvidar las imágenes de sacerdotes bendiciendo los tranques de la muerte, los lugares de tortura, los lugares donde se frenaba el derecho del pueblo a moverse, a trabajar, a vivir, el derecho a la vida? Y llevaban las imágenes sacrosanta de Cristo, de nuestra Madre María, y las ponían sobre los tranques. ¡Qué sacrilegio! Eso es sacrilegio, eso es profanación y eso es maldición, porque esa maldición cae sobre los autores, los promotores, los instigadores y los dirigentes de tanto crimen. Por eso el dolor de esos días, pero no era el dolor de uno únicamente, uno como ser sensible, era el dolor de tantos hermanos y hermanas que nos llamaban, las madres, y no voy a decir nombres, pero madres incluso de sacerdotes, que nos llamaban aterrorizadas con el ruido de los morteros y los disparos y las armas con las que pretendieron destruir al pueblo nicaragüense. Pero no nos conocen. El ruido de las armas hasta sus propias familias las aterrorizó. ¡Qué infame! ¡Qué infame! Es tanto, y hay tanto que decir y tanto que recordar, y vamos a decirlo, algún día vamos a seguirlo diciendo, porque no hay que olvidar. Como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, como devotos, tenemos el deber de resguardar la paz. Cristo no dijo ódiense los unos a los otros. Cristo no dijo destrúyanse. Cristo no dijo vivan en conflicto, armen guerra. Cristo dijo querrámonos unos a otros, amémonos unos a otros y la paz les dejo y la paz les doy. Y se burlan. Cuando uno habla de paz se burlan.
porque odian la paz. Son como los vampiros. La paz es lo que le genera la inanición, la muerte de sus ímpetus satánicos. Son como los vampiros. Decir paz es condenarlo. Y vamos a decir y vamos a seguir diciendo, con paz vamos adelante, en paz vamos adelante. La paz es sagrada, no la toquen, con la paz no se juega. En paz y cariño, como familias, como hermandad, como fraternidad, es que vamos adelante, trabajando con seguridad, estabilidad, un gobierno de pueblo, presidente que respalda las iniciativas, que da respuesta y va dando respuesta a las necesidades, a pesar de las agresiones de ya sabemos quién, los invasores, los que han querido tomarse Nicaragua, los mismos imperios. Pero aquí se construye paz y aquí se repele cualquier intento de destruir esa paz que nos permite caminar, avanzar, mejorar la vida de todos, prosperar. A eso tenemos derecho. Y el deber de un gobierno que es del pueblo, el deber es generar las mejores condiciones para la vida, para que sigamos llenos de esperanza, que tengamos confianza en el Dios verdadero de Dios verdadero, no en las manipulaciones, no, que tengamos confianza en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que ahuyentemos, que sigamos ahuyentando a los demonios, a los diablos. Va de retro Satanás, que aquí vive el amor, la paz, Jesucristo, nuestro Señor. Vamos adelante, compañeros, siempre más allá, con esperanza y gran cariño. Un abrazo fuerte. Gracias.